Tiene la palabra la señora consejera. Sí, señoría, comparezco ante esta comisión a petición, creo que del Grupo Socialista, para dar cuenta de la gestión del año al frente de la Consejería de Fomento. Hubiese sido nuestro deseo, y así lo intentamos, que el debate hubiese sido conjunto, agrupado de los grupos. No ha sido posible. El año que viene, desde luego, lo será, porque volveremos a dar cuenta, a rendir cuenta ante esta comisión. Voy a tratar de no extenderme en demasía, sino voy a situar los elementos claves de cada uno de los centros directivos y de las empresas públicas de este año. En primer lugar, y tampoco me voy a detener mucho, lo que se refiere a la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, situamos como elemento innegociable la lucha contra los desahucios y el necesario cambio de las políticas. Así se hacía constar en el programa de gobierno conjunto entre Izquierda Unida y el Partido Socialista Obrero Español y, pues hemos ido alumbrando determinadas medidas, determinadas leyes y determinados programas que han hecho verdad ese compromiso que teníamos respecto de una lucha innegociable contra los desahucios. Recordarles que hemos paralizado 1.500 desahucios en esa oficina en defensa de la vivienda, que hay más de 182 ayuntamientos que ya han suscrito el convenio de colaboración, además de la Diputación de Huelva y la FAM. Y, pues el decreto ley para hacer cumplir la función social de la vivienda, del que hemos hablado ampliamente en la anterior comparecencia, que se suma a la primera medida tomada en junio. Nadie del parque público de vivienda pierde su vivienda por no poder hacer frente a ella en un proceso de sobreendeudamiento sobrevenido. El tercer elemento clave es la elaboración del Plan de Vivienda y Rehabilitación, donde se van a contener las políticas de la Consejería de Fomento y Vivienda. Ya aprobó el Consejo de Gobierno el decreto para su formulación y les he planteado reiteradamente el objetivo es que sea participado con el sector, con los ayuntamientos, con la sociedad civil, con los sindicatos, en definitiva, a más participación, más capacidad de acertar en el plan de vivienda y rehabilitación, que el mismo va a girar sobre el concepto de alquiler y rehabilitación de vivienda y rehabilitación urbana y que hará especial hincapié en la sostenibilidad. Por último, quisiera destacar que en la Conferencia Sectorial de Vivienda, convocada por el Ministerio de Fomento el pasado 19 de diciembre, planteamos al Ministerio la necesidad de conocer dónde estaban los llamados activos tóxicos que gestiona el Sareb en nuestra comunidad autónoma y, pues que hubiese un traspaso de esos activos, una transferencia de esos activos tóxicos al patrimonio autonómico de suelo, de manera que pudiesen ser gestionadas por la comunidad. Y también les planteamos la necesidad de poner a disposición el Fondo llamado Social de Vivienda, que se constituye con las entidades financieras. Estamos en un proceso de elaboración de ese plan de vivienda y rehabilitación, presentaremos las líneas próximamente y a partir de ahí se abre todo un proceso de debate, participación, conocimiento, con responsabilidad, también con transparencia. Otro elemento importante en la gestión ha sido, de este año en el Gobierno de la Consejería, ha sido la gestión del plan de choque de rehabilitación. En la comisión pasada tuve ocasión de dar cumplida cuenta, creo que a una pregunta del Partido Popular, sobre el desarrollo de ese plan de choque. En definitiva, han sido 1.445 viviendas. Se ha incrementado a 1,3 millones de euros, se han entregado más del 80% de los proyectos, de manera que ya las familias que forman parte de este plan de choque, en algunos casos, han comenzado ya con las obras de rehabilitación y se ha ingresado el 50% del primer pago a los ayuntamientos, que, como saben ustedes, son entidad colaboradora, a los que quiero agradecer también la colaboración, la cooperación y la puesta a disposición para que haya un trabajo fructífero en esa ejecución del plan de choque. También hemos planteado, y es un cambio importante, el que había que pasar de la especulación en la construcción a la cultura de la rehabilitación y que hay que hacer un proceso de reconversión del sector de la construcción, que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado a miles de trabajadores en el desempleo y también a muchas empresas en una situación muy complicada. Hemos comenzado no solamente con el plan de choque, también con el programa La Ciudad Amable, que se ha puesto en marcha en esta novena legislatura
y que aspiramos a desarrollar en él acciones de sensibilización, formación y difusión sobre los valores y técnicas de intervención en el espacio público. Decir que se han acogido a este programa Ciudad Amable 348 ayuntamientos, 700 profesionales. Creo que da cuenta, con este volumen de cifras, bueno, pues de la importancia y de el interés que ha generado o que ha despertado este programa en ayuntamientos y en profesionales del sector que están sufriendo terribles consecuencias. Ya se han celebrado las primeras jornadas en todas las provincias con una gran acogida. En definitiva, Secretaría General de la Vivienda, lucha innegociable contra los desahucios, decreto ley para hacer cumplir la función social de la vivienda, decreto de formulación del plan de vivienda y rehabilitación, pivotará sobre la rehabilitación y el alquiler. Eso no significa que no se vaya a construir más viviendas, se hará en suelo consolidado. Ayer mismo estábamos planteando las viviendas de Osorio en la ciudad de Cádiz, no ha sido la única, pero pivotará alquiler, rehabilitación fundamentalmente. Y ejemplos como la Ciudad Amable o el desarrollo del plan de choque. Respecto de la Dirección General de Infraestructura, se ha planteado la reformulación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte de Andalucía, el conocido como PISTA. Venía en los acuerdos de Gobierno entre Izquierda Unida y el Partido Socialista. Se hizo el pasado 19 de febrero mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno y estamos en ese proceso de reformulación que, como ustedes saben, pues lo alarga, pone el horizonte hasta el 2020. Hemos centrado la actividad en actuaciones de conservación de carretera ordinaria y seguridad vial, en actuaciones de conservación integral de carretera, en actuaciones en la red de gran capacidad, que aparecen todas en el presupuesto del año 2013, es decir, del año 2013 en rehabilitación, que hay 45 millones de euros y que vamos a movilizar 96 millones de euros en rehabilitación, que vienen en la memoria económico-financiera del presupuesto. No me paro en ellas porque ustedes las conocen absolutamente todas. También plantear otro de los elementos sustanciales es actuaciones en vías ciclistas. Se va a plantear en la Ley Andaluza de Movilidad y tenemos previsto en el año 2013 para ejecución de vías ciclistas 7 millones de euros. Una mención especial respecto de infraestructuras viarias lo tienen las obras de emergencia que se han declarado en el mes de diciembre, un total de 32 obras de emergencia, que ahora mismo estamos interviniendo en otras más y que ha habido una inversión total de 17,63 millones de euros en actuaciones de emergencia. Hay que responder, lógicamente, ante situaciones de emergencia ocasionadas por lluvia. Y también quisiera destacar en este apartado la tramitación y pago de expedientes de expropiación y deuda con crédito extraordinario por valor, en un primer lugar, de 107,17 millones de euros. Y en otro elemento respecto de expedientes de expropiación de 83,13 millones de euros. Y también situar el pago para la liberación del peaje de la AP4 Jerez-Puerto Real, bueno, pues que es un elemento que paga esta consejería. Respecto de la Dirección General de Movilidad, destacarles algunos elementos. Estamos actualmente en la redacción del anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible. Es un compromiso legislativo dentro de los 28 compromisos legislativos que aparecen en el acuerdo de Gobierno. Estamos elaborando el decreto y la orden de creación del Observatorio del Transporte, la Movilidad y la Logística. Y también estamos, que también tuve oportunidad de plantearlo en esta comisión o en el Pleno, no lo recuerdo, el anteproyecto de ley que regulará las superficies aeroportuarias de Andalucía distintas a las consideradas de interés general por el Estado. También plantear aquí que hemos hecho un trabajo de diálogo exigente con el Ministerio de Fomento respecto de la supresión de los servicios ferroviarios y también hemos hecho un diálogo exigente con el Ministerio de Fomento respecto de la absolutamente necesaria inversión en el tramo Algeciras-Bobadilla. Diálogo, evidentemente, colaboración con el Ministerio, pero también exigir lo que consideramos que es justo y necesario para nuestra tierra, como tiene que ver con el mantenimiento de los servicios ferroviarios y también con la necesaria inversión de la Algeciras-Bobadilla, porque es de justicia, estamos hablando del primer puerto de España, del cuarto puerto de Europa.
Y se ha hecho un trabajo importante respecto de los consorcios metropolitanos de transporte. Consideramos que son una herramienta imprescindible para abordar la movilidad en la área metropolitana y ha habido un aumento en el presupuesto de la Consejería respecto de esos consorcios de transporte metropolitano. Es un espacio que nos permite colaboración entre distintas administraciones públicas. En el Plan Andaluz de la Bicicleta hemos presentado un avance de ese plan, que cuando culmine, pues efectivamente se trasladará a esta comisión y al conjunto de la ciudadanía andaluza. La Agencia de la Obra Pública es una herramienta imprescindible para la Consejería. Decir, bueno, pues que estamos afianzando ese modelo de movilidad sostenible, que estamos trabajando en los 3 transportes públicos colectivos, las obras más importantes que ahora mismo hay en Andalucía, Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz, Málaga y Granada. Conocen ustedes los avances de cada uno de esos proyectos, porque hemos tenido ocasión de debatirlo y de conocerlo en esta comisión y, bueno, pues seguimos en ese avance de las distintas obras, de la obra en esa cuestión. También es importante los siguientes proyectos de I+D+I en innovación, donde bueno, pues estamos en la convocatoria de I+D+I, que nos permitirá profundizar elementos de investigación, desarrollo más innovación, que es absolutamente imprescindible para el avance, la modernización y la puesta al interés general de la innovación y el desarrollo. Respecto de la Agencia Pública de Puertos, decirles que ha tenido una importante actuación muy prolija en muchísimos puertos, tanto de gestión directa como de gestión indirecta. Si me detuviera a detallarles todo y cada una de las actuaciones que desde APA han tenido en los puertos, bueno, pues estaría más de 10 minutos hablando. Creo que no es razonable. Sí decirles que ha habido una inversión de 19.867 millones de euros. Y que bueno, pues hemos actuado en multitud de puertos, tanto de gestión privada como de gestión pública. Sí plantearles que estamos en el proceso de elaboración del Plan Director de Puertos, de manera que a través del conocimiento y de la cooperación podamos impulsar ese elemento fundamental para tanto la generación de empleo como la economía productiva en Andalucía. Y que, bueno, pues también hemos mantenido una reunión que será periódica con los presidentes de los puertos de interés general del Estado, en el que abordemos de manera global la red logística de Andalucía. Es un elemento también, una herramienta muy importante y que, bueno, pues hay interés en colaborar desde los puertos de Andalucía. Hemos establecido multitud también de convenios con determinados puertos. Respecto de la red logística de Andalucía, hemos tenido oportunidad de hablar en esta comisión, y no me detengo por ello, del de Antequera, del de Níjar, el que hoy tendremos también una pregunta, del área logística de Majarabique, y estamos estudiando con la elaboración, el desarrollo, junto con la Autoridad Portuaria de Huelva, del área logística de Huelva, en esa necesaria cooperación con los puertos de interés del Estado. Y, como les digo, tendremos esas reuniones periódicas con los puertos del Estado. También hemos tenido oportunidad de conocer cómo se ha ido implantando en el área logística del Fresno, bueno, pues las distintas puestas en uso de una inversión muy importante que ha hecho la Junta de Andalucía y también en el sector de San Roque. Fue motivo de una pregunta parlamentaria en el anterior pleno. Bueno, pues cómo eso es una apuesta decidida y avanza por parte de la Junta de Andalucía. Finalizar con la empresa pública del suelo de Andalucía. Saben ustedes que una de las primeras decisiones que tomamos fue, bueno, pues el redimensionamiento de la alta dirección. Considerábamos que estaba absolutamente sobredimensionada esa alta dirección, la modificación del estatuto del directivo intermedio y la reorganización de la empresa en su segundo nivel directivo. Respecto a toda la gestión que EPSA ha planteado en cuanto a desarrollo de suelo, ha sido importante el desarrollo de suelo que se ha hecho desde la empresa pública de suelo, con una inversión superior a 7 millones de euros. Del parque público hemos hablado recientemente y también de cómo ha habido un cambio masivo del régimen de vivienda en venta al alquiler. Estamos en este momento, además, en un proceso
que viene en los presupuestos de la Junta de Andalucía de rehabilitación del parque público de vivienda de Andalucía, gestionado por EPSA, de manera que nos está permitiendo no solamente mejorar ese parque público, sino también pues generar empleo asociado al sector de la construcción. Ha habido final de obra y entrega de viviendas muy importantes en San Martín de Porres, Córdoba, en el casco histórico de Cádiz, en el barrio del Cerro del Moro también en Cádiz, en Saladillo Piñera, en el casco norte de Cádiz, en Granada, en Baza, Guadix, en Jerez de la Frontera. Es decir, ha habido una culminación importante y se están ejecutando, como les decía, una serie de viviendas que entrarán en funcionamiento, que serán vivienda terminada a lo largo del 2014. Respecto del programa de rehabilitación singular, pues se han ejecutado 258 actuaciones de rehabilitación de edificios, que ha sido un elemento importante. Y respecto al programa de espacios públicos, que también forma parte de las competencias de EPSA, es un programa que lo entendemos complementario a la rehabilitación y renovación urbana. Este año se ha terminado el situado en el río Guadalporcún, en Setenil, las bodegas de Cádiz. Es un programa que sigue su marcha. Y respecto del futuro, la empresa pública de suelo, estamos elaborando la estrategia energética de Andalucía 2014-2020. Saben ustedes además que tenemos una directiva comunitaria que obliga a la eficiencia energética y, pues desde, lógicamente, la empresa pública de suelo se está trabajando con intensidad para poder abordar toda esa cuestión respecto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En definitiva, señorías, lo que planteábamos en la comisión primera en la que tuve el honor de comparecer en esta comisión, un cambio en las políticas, porque había un cambio de gobierno respecto de vivienda, respecto de infraestructuras viarias, también respecto de la movilidad sostenible y respecto de las empresas públicas, fundamentalmente, pues todo ese elemento que les he trasladado, que da cuenta de un año complicado, porque estamos en un contexto de ajuste muy duro, con un porcentaje muy importante de la población que está en una situación de desempleo. Las cifras de Andalucía duelen, el nivel de desempleo y también el nivel de personas que están en riesgo de exclusión social, pero que tanto desde la Consejería se han tomado medidas para cambiar y para poder, a través del interés general, abordar elementos sustanciales que yo creo que venían siendo demandados por los ciudadanos, y también en el conjunto del Consejo de Gobierno pues se han abordado una serie de medidas que también pues vienen a incidir en ese cambio de política y atender a un contexto de emergencia social, habitacional y económica en el que, desgraciadamente, vivimos desde hace algo más de 5 años. Gracias. Gracias, consejera. La señora consejera tiene la palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Efectivamente, hemos tratado de demostrar que hay alternativas, que se pueden hacer otras políticas, que por encima de cualquier cosa está el interés general ante una situación de, insisto, emergencia social, económica y habitacional. Y yo recuerdo, ser radical es ir a la raíz, y eso es lo que hemos tratado de hacer con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con humildad, pero también con mucha determinación, porque creo que somos todos conscientes de que vivimos en un contexto muy complicado. Y ese ha sido pues todo el trabajo que se ha hecho en la Consejería, que yo he tratado de resumir brevemente y que políticamente se resumen. Hay alternativas, es posible dar un cambio a las políticas, es posible defender el interés general y es posible, a pesar de esos ajustes e impuestos que nos vinieron en junio del año pasado, responder en el ámbito de las competencias de la Consejería al interés general. Y, creo que lo hemos hecho. Es de moderada satisfacción, en el sentido de que creo que hemos cumplido con los compromisos que adquirimos y también con otro elemento que no es muy grato, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que no hemos comprometido en nada que no tuviéramos una expectativa razonable de cumplir. Nada. Y somos conscientes pues de que hay una situación complicada respecto de algunas inversiones, pero hemos querido decir
la verdad, con transparencia, no comprometer nada que no tuviéramos una expectativa razonable de cumplir y hacer aquello que efectivamente nos comprometíamos a cumplir, y creo que esa es pues la moderada satisfacción en este sentido, ¿no? Haber hecho aquello que hemos dicho y decir lo que hacemos y no comprometernos a nada que no tuviéramos una expectativa razonable de cumplir. En definitiva, gobernar de otra manera, hay alternativa, y poner las políticas al servicio del interés general. Y dos elementos que sí quería plantear. Uno es el aumento, efectivamente. La política de movilidad sostenible es una de las prioridades de la Consejería. La Ley de Movilidad, estamos en una fase de anteproyecto. Los consorcios son una herramienta valiosísima que hay que cuidar al máximo, porque además de poner de acuerdo a las administraciones, dan un servicio público a los ciudadanos. Efectivamente, los consorcios han aumentado la aportación, han visto aumentada la aportación de la Junta, y sí darle el dato, porque creo que aquí se ha hecho también un esfuerzo importante. En 2012 transferíamos a los consorcios 13,6 millones de euros, en el 2013 17,2 millones de euros. Hemos hecho un esfuerzo importante para potenciar los consorcios de transporte metropolitano, porque estamos absolutamente convencidos de que es un derecho, de que además debe de ser un servicio público, y efectivamente, pues son otras administraciones locales las que mantienen deudas con los consorcios. Pues esa también es una realidad. Y otro elemento es el compromiso de una ejecución equitativa de las inversiones. Las inversiones, tanto de rehabilitación como de obra, estamos haciendo una inversión equitativa de las inversiones, porque Andalucía es una comunidad autónoma muy grande, el conjunto de los ciudadanos merecen equidad en la ejecución de las inversiones, y pues en eso también estamos trabajando. En definitiva, sí se pueden cambiar las políticas, se deben, y se debe defender el interés general en elementos tan importantes como son la vivienda, que creo que ha quedado claro, y ese objetivo presente y de futuro de la rehabilitación, y respecto de las empresas públicas como de la infraestructura viaria o la Dirección General de Movilidad. Todo esto, lógicamente, no hubiera sido posible sin el impulso ciudadano importante, sin la participación importante de la gente y sin un trabajo en equipo espectacular de aquellos hombres y mujeres que componen el equipo de trabajo de la Consejería de Fomento y Vivienda, desde los centros directivos hasta las delegaciones territoriales, incluyendo, lógicamente, las empresas públicas dependientes de la comunidad autónoma. Quiero también darle mi reconocimiento a ese trabajo en este año del primer mandato de esta novena legislatura. Gracias, consejera.